¿Ves que hay cierto componente de burbuja en algunos valores de tecnología o esto es una exageración? Al final el mercado manda, ¿no? Hay algo de múltiplos algo caros. OpenAI con ChatGPT. ¿Eso es una burbuja? Pues yo creo que no. Lo que también vemos es que aquí estamos en el principio de una ola transformadora, que es la inteligencia artificial, que es mucho más potente que la ola previa que hubo, que fue la de la nube. La recuperación en nube más odiada, ¿no?, de la historia, porque el que se salió porque se asustó, luego no ha vuelto a entrar y se la ha perdido. Los tipos están en el 4,40, en el equivalente al Euribor, el software americano. Eso, si baja, es un manantial de oxígeno al mercado que todavía no está. Se habla mucho del tema de Nvidia, ¿no? Y se comparaba Nvidia con Cisco, de Nvidia rompe al alza, ¿no? Pero los semiconductores, como los coches, como los iPhone, eso, si hay un problema de demanda, de repente se te desploma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Encantados, como siempre, de tener un vídeo para hablar de cómo está la situación de la bolsa, los mercados, las oportunidades de inversión con la economía que no para. Y hoy tenemos a una persona que conoce muy bien, especialmente el sector de la tecnología. Los inversores que están interesados en tecnología siempre buscan oportunidades y alternativas y ver cómo está el sector por dentro, si las valoraciones de verdad son caras, si hay algunas oportunidades para aprovechar o qué hay que desechar dentro del sector. Y para ello me acompaña Juan Santamaría, que es CEO de Hawk, gestora que conoce muy bien este sector, y bienvenido por aquí y a ver, con ganas de saber qué nos cuentas. Pues muchas gracias por invitarme, por invitarnos, Héctor, y encantado de compartir un poco cómo vemos los mercados, que la verdad es que siempre están interesantes. Sí, sí, más ahora, ¿no? Además que ha habido una recuperación en V brutal después del Liberation Day famoso de Donald Trump y bueno, pues hay muchas dudas, ¿no?, de lo que podemos tener en el horizonte próximamente. La recuperación en V más odiada, ¿no?, de la historia, probablemente, porque el que se salió porque se asustó, luego no ha vuelto a entrar y se la ha perdido. Esto es lo que nosotros estamos viendo también. Sí, exactamente. Y además, bueno, ahora entramos en esto, pero cimentada también por muchos inversores retails, ¿no? Y que los institucionales han estado más en modo defensa y ver qué ocurre y ahora están como persiguiendo el rally, da un poco esa sensación. Pero quería decir antes que si os gusta este contenido y lo queréis apoyar, que tardáis muy poco en dar vuestro like para hacerlo, también en comentar. ¿Vosotros veis interesante también la tecnología? ¿La veis cara? En fin, comentad ahí abajo en comentarios, en la caja, para saber vuestro punto de vista. Vamos a lanzar esta encuesta. ¿Qué opináis vosotros con respecto a la tecnología? Y, por supuesto, suscribiros al canal si os gusta el contenido de mercados, de finanzas, de economía que hacemos aquí habitualmente. Por entrar en materia, ya que nos hemos lanzado así un preludio, ¿no?, de cómo vemos la situación, pero mercados en general, lo que decías, la recuperación en V más odiada de la historia. Después de una caída superior al 20%, ha venido la conquista nuevamente de máximos históricos y además una conquista de máximos históricos en la bolsa cimentada por los grandes valores tecnológicos. ¿Te parece razonable lo que hemos visto estos últimos días de pasar de extremo pesimismo a extrema euforia casi y además apoyado por una escasa cesta de valores, ¿no? Al final el mercado manda, ¿no? Entonces, razonable, pues aquí estamos. Cuando tuvimos el golpe hacia abajo, a final de febrero, durante marzo, Liberation Day, ahora es fácil decirlo, pero sí se veía que el golpe parecía autoinducido. O sea que Trump se estaba pegando un tiro en el pie él solo, por anunciar los aranceles, por romper el libre comercio con fluidez como había funcionado hasta entonces, que fue un poco lo que desencadenó una caída fuerte en los mercados y un golpe en las tecnológicas por valoración y porque en algunas, además, el mundo de los semiconductores estaban más expuestas a aranceles. O sea, si te impiden, bueno, si te suben el precio un ciento y pico por cien, ciento y mucho por aranceles con China en lo que viene de allí, y parte de la tecnología viene de allí, pues es un impacto brutal que tienes que absorber, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Yo creo que más o menos todo el mundo está en la misma página ahí. Pero era un daño autoinducido, era un disparo en el pie de Trump. Y tú dices, este hombre está loco, lo está haciendo porque se le ha ido la cabeza. Y no, había una estrategia de negociación. Nosotros, bueno, claro, te pones nervioso porque cuando ves que el mercado cae en 20, pues si no te pones nervioso es que no estás vivo, ¿no? Pero la sensación era, esto no puede seguir. Yo recuerdo conversaciones que teníamos en el equipo, esto no puede durar muchos días, aranceles al casi 200%
de subida de precios en lo que compras desde China no es sostenible. Esto tiene que resolverse, ¿no? Y resultó que la bala de Trump, de momento, pues ha resultado ser de fogueo. No se ha pegado un tiro en el pie, ha disparado con una pistola, pero no le ha pasado nada. Era una estrategia de negociación. Una vez desaparecido eso, por eso es la recuperación en V en los mercados a nuevos máximos más odiada, ves que los mercados vuelven otra vez a ese optimismo y abandonan el miedo porque han superado golpes serios varias veces. O sea que el mercado está muy robusto y hay motivos. O sea, en macro, pues los americanos, el desempleo alrededor del 4%, ahí sigue, ¿no? Siguen creciendo la economía, la inflación razonablemente controlada y con una perspectiva que para mí, desde el punto de vista macro, yo creo que es lo que más me hace ser optimista de tipos que pueden empezar a bajar. Si los tipos están en el 4,40, en el equivalente al Euribor, el software americano. Eso, si baja, pues es un manantial de oxígeno al mercado que todavía no está. Hay un cierto descuento en el mercado de bonos, yo creo, pero en el mercado no está. Entonces, ¿esto es razonable? Pues yo creo que tiene sentido. No tenía sentido una caída tan fuerte porque los fundamentales de las empresas enseguida vimos en el cierre del primer trimestre que se presentaban buenos resultados y cuando Trump ha dejado de tensionar en su estrategia de negociación, pues volvemos a donde estábamos y no estábamos mal y las perspectivas no son malas. O sea que yo creo que tiene sentido. Ujú. Pese a esto que dices, es cierto que hay analistas de Wall Street que hablan de componente de burbuja en algunos segmentos vinculados a la tecnología, que conoces bien como experto en tecnología y por eso además te traigo para ver si de verdad crees que hay burbuja. Por ejemplo, se habla mucho del tema de Nvidia, ¿no? Y se comparaba Nvidia con Cisco, de la relación que había, que aquí se rompe y Nvidia rompe al alza, ¿no? ¿Ves que hay cierto componente de burbuja en algunos valores de tecnología o esto es una exageración? Vamos a ver, hay un recorrido fortísimo al alza en el precio de algunos valores. Yo creo que sobre todo semiconductores han tenido, pues han estado al galope y, bueno, pues no hay más que ver la gráfica que acabas de mostrar. Lo que también hay que tener un poco es perspectiva. Quiero decir, si por un lado sí que vemos múltiplos, que es como nosotros intentamos siempre en todo el desconcierto que a veces tienen los mercados, intentamos agarrarnos a los fundamentales, ¿vale? Nosotros somos muy de enfoque fundamental y de ver los múltiplos de valoración, que en tecnológicas, en función de la madurez mayor o menor del valor, vas a múltiplos más a la parte de abajo de la cuenta de resultados, el PER, el EV/EBITDA, o te vas más a la parte de arriba de la cuenta de resultados porque son empresas que pierden dinero y las tienes que valorar de otra manera. Pero hay múltiplos de referencia relevantes que tienes que seguir en todo caso. Bueno, como digo, cuando miras múltiplos, estamos en una zona un poco por encima de la media histórica, ¿vale? Y a lo mejor la expresión un poco es por encima de la media histórica, más que un poco, porque hay algo de múltiplos algo caros, ¿no? Eso es así y no lo podemos olvidar. Ahora, lo que también vemos es que aquí estamos en el principio y llevamos un par de años de una ola transformadora que es la inteligencia artificial, que es nueva y mucho más potente, en nuestra opinión, que la ola previa que hubo, que fue la de la nube. Y de la de mano de la nube aparecen también los smartphones o el Internet. Aparecen los smartphones y aparecen las nubes. Entonces, esas olas previas tecnológicas que hemos vivido, ahora hay una cuarta, he citado tres, esta cuarta es la inteligencia artificial, lleva un par de años y es una ola de más altura, es una marea de más altura que las mareas previas. En esa marea hay olas para arriba, para abajo. Estamos en una ola de múltiplos quizá un poquito mayores que la media, pero en el contexto de una marea muy potente. Y desde ese punto de vista, bueno, pues el que se ponga nervioso hace bien en bajarse, pero probablemente aquí lo que se puede perder es toda la disrupción que hay de la mano de la inteligencia artificial. Entonces, vemos motivo para que haya un potencial de revalorización de mercados a medio plazo porque estamos viendo algo sin precedentes. Y yo creo que todos, además, a diferencia de otras olas tecnológicas que pueden haber afectado más a las empresas y no tanto a los particulares, yo creo que hay mucha gente en este momento que la inteligencia artificial la percibe ya a nivel particular y, pues, no sé, mucha gente que conozco no puede prescindir ya de ChatGPT o el equivalente que utilice. Y lo usa más que el correo electrónico, Sí, incluso, sí. ¿no?
puede prescindir menos que del correo electrónico, ¿no? Entonces, quiero decir que esa ola nueva o esa marea nueva que es la inteligencia artificial penetra por todo, está empezando a penetrar por todo y no solo a nivel de cliente empresarial, sino también de los particulares. Entonces es algo muy potente detrás de estas subidas de los mercados. Entonces, cuando uno mira a los beneficios empresariales, volviendo a los fundamentales, yo veo, no sé, las tres nubes grandes, Amazon, Google y Microsoft. Y bueno, de alguna manera, pues ahí está Oracle emergiendo, los de OpenAI probablemente montando su nube, Nvidia montando su nube, pero bueno, sin perderme en esas, las tres nubes grandes. Tú piensas en los beneficios que tienen y tienen unos beneficios que siguen expandiendo y con unos crecimientos de tasa de crecimiento de ingresos a doble dígito, o sea, del 10 al 15% en función de si miras Amazon, Google o Microsoft. Quiero decir que con un crecimiento de más del 10% y unos beneficios de más o menos el 50%, ganan 0,50 de cada euro que venden o cada dólar que venden. Eso lo compones en el futuro y pinta muy bien. Están haciendo mucho CAPEX, están haciendo mucha inversión en todos estos centros de datos de inteligencia artificial. Por ahí se va una parte del free cash flow, pero incluso en free cash flow, de cara al accionista, por programas de recompra de acciones, incluso por programas de dividendos, que son nuevos, que hasta ahora las tecnológicas de este tipo no los hacían. Es que siguen gastando free cash flow incluso para remunerar al accionista. O sea que ese crecimiento con esos márgenes, a pesar de la inversión a largo plazo que están haciendo en grandes centros de datos, da para seguir remunerando al accionista. O sea, lo vemos sólido y tenemos una buena perspectiva porque detrás está esta revolución que estamos viviendo. Fíjate, es que también te preguntaba esto porque vi recientemente un informe de Apollo Research que comparaba la situación actual con la que tuvimos a finales de los 90 con la burbuja de las .com. Y dice, hay una situación comparable de que se han inflado muchas valoraciones y de que muchas compañías posiblemente pues no vayan a poder mantener esos ritmos de crecimiento de los que comentabas. No me imagino que se estén centrando exclusivamente en las grandes, sino también en otras. ¿Por qué crees, ¿no?, que hay firmas como en este caso Apollo Research que dicen que, bueno, que estamos en una situación como burbujística comparable a lo que veíamos entonces? Bueno, los precios han subido mucho, es la gráfica que antes enseñabas en Nvidia, ¿no? Estamos en la opinión de que aquí hay diferencias sustanciales, diferencias estructurales. Entonces, efectivamente, algunas empresas o bastantes empresas de lo que fue la época de las .com desaparecieron. Aquí, pues también yo creo que todos hemos oído que había modelos de negocio, modelos de ingresos que no se sostenían. Y, hombre, ahora en inteligencia artificial, en esta nueva marea a la que yo me refería, puede haber de todo, pero creemos que hay elementos estructurales mucho más sólidos. No sé, por ejemplo, OpenAI con ChatGPT. ¿Eso es una burbuja? Pues yo creo que no. Es decir, que antes decía que hay mucha gente que ya no puede prescindir de ChatGPT. Lo que estamos empezando a ver es que muchas empresas ya no pueden prescindir de ChatGPT. Tú estás pagando por un Office 365 en tu empresa para tener el Excel, el Word y el email, o el equivalente de Google o el que utilices, ¿no? Pagando pues 15, como mucho 20 euros al mes por cada empleado, y aparece ChatGPT y estás pagando 20 euros al mes por ChatGPT adicional. Y de ese ya no te bajas, porque el empleado empieza a generar esa dependencia de que tiende a consultar, sea para traducir el inglés, sea para hacer cálculos, que yo, por ejemplo, en Excel he empezado a abandonar el Excel. Yo cuando hago análisis de inversiones, extrapolaciones de planes de negocio, se lo cuento a ChatGPT, me lo hace, me lo traigo después al Excel cuando ya está elaborado, porque el Excel me parece mucho más precario a efectos de ayudarme, ¿no? A lo que voy es OpenAI. ¿Es un síntoma de burbuja como el que hubo en .com? Famosa historia de Terra y similares. No. Las ventas de OpenAI el año pasado cerraron en 3.000 millones de dólares, este año están apuntando a 13.000, y han optado, que esto es un poco lo que a gente como probablemente el informe de Apolo y mucha otra gente que se pone, que abandona el mercado porque le entra el vértigo, piensa, han optado desde OpenAI, como muchas otras que están emergiendo, por no ganar dinero, por quemar dinero. ¿Por qué? Porque dicen, no, si yo mis 13.000 millones de este año los voy a hacer sí o sí, y me voy a gastar otros 13.000 que voy a perder y quemar, me los pondrá Microsoft
me los pondrán otros con los que habré una ronda de financiación, alguien me los va a poner. Y acaban de levantar un montón de millones, de miles de millones en una ronda hace un par de meses. O sea que hay inversores que están dispuestos a financiar esta inversión a medio plazo, porque si el año pasado estaba en 3.000, ahora este año acabo en 13.000, a lo mejor el año que viene puedo estar en 30.000. Y cuando yo quiera decido cortar los gastos y me pongo a ganar dinero. El modelo de las tecnológicas, y aquí excluyo a los que hacen hardware, el modelo de las tecnológicas es muy interesante y yo no estoy seguro de que todos los inversores lo entiendan estructuralmente cómo funciona la cuenta de resultados, pero está este concepto del gross margin, el margen bruto. Por cada unidad que tú vendes, en una licencia, no sé, de Adobe o de SAP o de Salesforce, por cada licencia adicional que tú vendes, las empresas de software ganan 90 céntimos, 80 céntimos, en ese orden de magnitud. Por tanto, al principio, cuando están creciendo, invierten mucho en capturar mercado, en conseguir clientes, y cuando quieren, atan los costes, se sientan encima de la caja, no gastan más y esos ingresos que tienen les van dando un potencial incremento de beneficios expansivos muy grande, gracias al margen bruto del 80-90%. Esto no pasa cuando vendes hardware y por supuesto en otros sectores. Cuando tú vendes botellas de agua en Nestlé o vendes zapatos, por cada unidad de zapato o de botella de agua que vendes, tienes un margen bruto, pues no sé si es del 50% o del 40% o del 30% en Accenture, cuando vendes horas hombre, por ejemplo. O sea que no expandes el margen a ese nivel, pero cuando ganas 90 céntimos de cada dólar vendido, el margen expande mucho. Entonces, estos crecimientos, volviendo al modelo de OpenAI, si yo facturé 3.000, este año 13.000, el año que viene 30.000, me puedo permitir quemar caja abundantemente en tanto que yo consiga ir captando mercado. Por eso es distinto de la burbuja de las .com, porque de verdad yo ya no voy a dejar de pagar mis 20 euros al mes de ChatGPT y mucha gente como yo. Y ellos lo saben y crecen y pueden decidir cuándo dejar de perder dinero. Y esto es especial de las tecnológicas, de las tecnológicas de software, y es distinto de otros sectores. Y eso sí nos preocupa, por ejemplo, volviendo al punto de si estamos en burbuja o no, del mundo de semiconductores. Y una cosa que observo es, en el mundo de semiconductores, Nvidia lo está haciendo de cine, pero si en algún momento hay una ralentización, y esto ya ha pasado con Nvidia y con las de los semiconductores, son lo que llaman cíclicas, que no Ujú. pasa con el software. El software es ingreso anual recurrente, van poquito a poquito, o más rápido o menos rápido, pero es variaciones de ingresos muy moderadas, porque viven de ingresos recurrentes como los 20 euros al mes que antes citaba, y eso no se cae de golpe. Sí. Pero los semiconductores, las cosas que son bienes físicos, como los coches, como los iPhone, eso, si hay un problema de demanda final, de repente se te desploma. Se te desploman los ingresos y la cuenta de resultados. Y a eso está más expuesto el mundo de semiconductores. Por eso en Nvidia es un empresón, es impresionante, pero al igual que en el resto de semiconductores, hay una vulnerabilidad a la demanda mayor y un riesgo y una volatilidad potencial mayor que en otras empresas de software, que es donde nosotros solemos invertir en mayor medida. Y otra cosa que se argumenta, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, y tener aquí un experto que conoce muy, muy bien el sector, yo creo que va a dar un valor añadido a la audiencia increíble, ¿no? Pero uno de los temas que se argumenta es la competencia, que ahora mismo, por ejemplo, Nvidia no tiene competencia, otras compañías, hablabas de ChatGPT, sabemos que salió el tema de DeepSeek, que generó una oleada hace unos meses. Claro, si empieza a haber más competencia, en realidad será más bueno para el sector, más negativo para algunas compañías que hasta ahora eran casi monopolísticas, ¿no? Caso de Nvidia, por ejemplo. Tú que conoces el sector, ¿cómo ves todo esto? Pues es una pregunta interesante. A ver, nosotros cuando invertimos, también tenemos una pata que invierte en Venture Capital, en startups, lo que nos obsesiona es encontrar barreras competitivas profundas, tecnológicas, algo que no te puedan copiar un puñado de expertos informáticos en unos pocos meses. Entonces, por ejemplo, el tema de Nvidia, obviamente no es fácil copiar la ventaja competitiva que tiene Nvidia, pero de lo que quizás se habla poco en el contexto de inversión generalista es de la capa de software que tiene Nvidia, de su plataforma de desarrollo que llaman CUDA, que es software, no es GPUs, no son las tarjetas de aceleradores gráficos, es software. Ese software es
esa barrera competitiva que no está consiguiendo, por ejemplo, AMD superar. ¿Por qué? Pues porque el que quiere desarrollar rápido, porque todos tienen mucha prisa, no se quieren quedar atrás, y quieren desarrollar rápido temas de inteligencia artificial, se van a las GPUs de NVIDIA porque es donde hay un ecosistema de unos centenares de miles de expertos informáticos que saben CUDA, conocen CUDA, su plataforma de software, y ahí hay un círculo virtuoso, un efecto red que ha creado NVIDIA con CUDA, con esa plataforma de software, que si te vas a AMD o te vas a otras alternativas, no lo tienes. No tienes centenares de miles de informáticos que saben las ventajas, desarrollan rápido y sacan un producto de inteligencia artificial rápido al mercado. Tienes unas GPUs más baratas, las de AMD, y eso dices, me atrae, pero luego, ¿cómo desarrollo encima de eso para crear mi oferta de inteligencia artificial? Pues todo lo demás es una cuesta arriba muy empinada. Entonces te terminas yendo con Nvidia. Ese es el motivo por el que Nvidia ha ido mucho más rápido y por el que AMD no consigue reducir la distancia. Entonces, esa ventaja competitiva la puede perder. A nosotros nos parece que Nvidia tiene difícil perder esa ventaja competitiva. La pregunta sobre DeepSeek es distinta y es cómo de baratos se pueden evolucionar los modelos. Y aquí podríamos estar también horas hablando de ello, Sí, ¿no? sí. Pero el susto que ocurrió, que luego se ha acompañado con el tema de los aranceles y fue un movimiento tectónico a principios de año en el mercado y con Nvidia en particular, eh, te lleva a que todos, vuelvo al mensaje del margen bruto, ¿no? OpenAI, antes de DeepSeek, y al principio ha estado priorizando, quiero dar los mejores resultados posibles, da igual lo que cueste. Nosotros, por ejemplo, en las startups que estamos mirando, eso lo miran mucho. Y además nosotros lo miramos mucho como inversores. Claro, Y, lo lógico. que, y a nosotros lo que nos dicen es, mira, yo hace un año, cuando metía un elemento de copilot o de agentes de inteligencia artificial en mi producto, necesitaba asegurarme de que no me iba a tumbar el resultado de mi startup, porque la gente empezara a consultar como loca y eso empezara a consumir de OpenAI y mucho coste. Y han estado explorando alternativas, Gemini de Google, Claude de Anthropic, etcétera. Pero todos estos modelos que estoy citando se han puesto las pilas y ahora tienes una décima parte del coste por computar esa consulta respecto a hace un año, al margen de DeepSeek. Y dentro de un año probablemente volveremos a hablar de un décimo del coste respecto a ahora. Entonces, ese margen bruto que es estructural, una bendición estructural del mundo de las empresas de software, hace un año no estaba en este mundillo de la inteligencia artificial, pero se está reconduciendo y se va optimizando, con DeepSeek o sin DeepSeek, ¿no? Y la gente evoluciona a hacerlo más económico porque lo estrecha. No quiero un modelo que me responda a cualquier pregunta. Si mi startup es de soporte al cliente, quiero un agente que me responda bien en soporte al cliente para aseguradoras, por ejemplo, o para bancos, para cuentas bancarias y préstamos hipotecarios. Quiero ese agente que haga una cosa mucho más pequeña. Y como es mucho más pequeña, es mucho más barato y entonces todos estos modelos son mucho más eficientes. Y eso es lo que está ocurriendo. Ujú. O sea que se está navegando bien esa amenaza que pareció que DeepSeek borraba a todos, ¿no? Eso es parte de esta evolución de algo muy innovador. Oye, entrando en oportunidad y en la disrupción y la capacidad que tiene la inteligencia artificial y el espectro tecnológico de seguir creciendo en términos de rentabilidad bursátil, precisamente tienes un fondo, desde la gestora tenéis un fondo, desde Hawk, que invierte, ¿no?, en tecnología, que buscáis esas oportunidades. El fondo se llama Isatis Investment Classic Blue. Ponemos en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, el ISIN también para que podáis ver qué fondo es, que podréis contratar a través de My Investor haciéndoos clientes, que lo sepáis, lo tenéis ahí en el comentario fijado y en la descripción del vídeo de YouTube. Pero precisamente, ¿en qué espectros de la tecnología estáis viendo grandes oportunidades para invertir? ¿Cómo estáis invirtiendo? ¿Cómo estáis posicionando el fondo? Pues vamos a ver, nosotros por nuestra especialización, donde tenemos más sesgo para invertir, típicamente es en las capas intermedias de la estructura, de la stack tecnológico que llamamos nosotros, ¿no? Que Nuestro si me marco. dejas, si me dejas un momento, lo pongo aquí, lo de las capas de la tecnología, para que sea mucho más visual y que la gente lo pueda entender. Se está refiriendo Juan a esta pirámide, ¿no?, de las capas de la tecnología.
Eso es, muchas gracias, Héctor. Y estas capas definen cómo se construye la tecnología para terminar dando un producto a una empresa como cliente final o a un particular como cliente final, ¿no? Sea ChatGPT que hemos citado, o sea SAP o Salesforce o cualquier otra herramienta empresarial, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, y sin entrar en mucho detalle, es la capa de abajo, es la que construye físicamente los ordenadores partiendo de los semiconductores, ¿no? Y este es lo que es el mundo, lo que sería el mundo de los semiconductores. Esa es la capa de abajo. Ahí tenemos AMD, tenemos Nvidia y toda la cadena de suministro del mundo de semiconductores, desde las fábricas, los que hacen las obleas, los que luego las trocean, los que hacen los diseños, solo el diseño. Bueno, en fin, no me voy a meter mucho en detalle, pero esa es la capa fundamental, fundacional, digamos. Sobre eso se construyen los centros de datos, que es la siguiente capa, que es lo que llamamos el procesamiento en la nube, y donde están destacadas Amazon, Microsoft y Google, pero hay otras. Yo citaba Oracle, que está yendo muy rápido en inteligencia artificial en particular. Luego están los chinos, que a nosotros nos parecen menos relevantes, pero que a efectos de tamaño son también enormes. Eso es cuando ya encapsulas dentro de un servidor a disposición de los demás en la nube esos semiconductores para que computen, para que almacenen datos, ¿no? Luego, la tercera capa, esta es nueva, esta hace 3 años no estaba, que son los modelos fundacionales. OpenAI, Anthropic, los he citado antes, Gemini de Google, el de Meta, los chinos de nuevo, etcétera. Y fijaros fíjate qué casualidad también, digo casualidad un poco irónicamente, que los que están en las nubes abajo a la izquierda, Amazon, Microsoft o Google, tienen todos, tienen todos una pata puesta en redes sociales y gran exposición a datos de nosotros como consumidores particulares. O sea, que se mezcla que son nubes, que se mezcla que tienen modelos Gemini, Google, OpenAI, la participación con Microsoft, Amazon, que invirtió en Anthropic. Eh, pero luego además tienen ellos mismos nuestros datos, porque tampoco me quiero meter en mucho detalle, esto da para otro día si os apetece, Sí. pero el Internet con el que se ha entrenado los modelos de inteligencia artificial, ese se agotó. Ya no hay más datos originales significativamente nuevos. Por eso se ha evolucionado a sintéticos. Pero ¿qué tienen estos? Por ejemplo, Google tiene todas nuestras búsquedas, tiene todo lo que hacemos en Google Maps, tiene todo lo que hacemos en los shorts, en YouTube, Amazon, toda nuestra navegación buscando cosas que compramos. Y hay unas conversaciones ahí, y Microsoft a través de Bing. Y luego Oracle por eso quiere comprar TikTok, porque quieren todos ellos ir acaparando información real con la que alimentar de modo masivo, y es necesario que sea masiva, alimentar estos modelos fundacionales de inteligencia artificial. Entonces, no se entiende la jugada que hay en las nubes con los modelos fundacionales generales de lenguaje sin las redes sociales y los grandes volúmenes de datos nuestros como consumidores. Bueno, ahí terminó la tercera capa, que es la que digo que lleva un par de años, antes no estaba ahí. La cuarta es donde nosotros más enfocamos nuestra inversión, volviendo a tu pregunta, Héctor, Ujú, que es lo sí. que llamamos el middleware. Y la quinta, la de las aplicaciones. El middleware es todo aquel software que hace que todos estos servidores se conecten e integren e interactúen con lo que vemos los clientes finales, seamos un cliente empresa o seamos un particular. Cuando tú miras en el buscador de Google, que está arriba en la siguiente capa de aplicaciones, o en ChatGPT, necesitas acceder a bases de datos, necesitas acceder a servidores, necesitas acceder a mandar información entre nubes. Todo eso es lo que hace ese middleware, ¿no? Y ese middleware es súper interesante para nosotros. Ahí tienes la dimensión de ciberseguridad, que ha ido muy bien este año, el año pasado, hace 2, hace 3, y creemos que va a seguir yendo muy bien. O sea que como temática nosotros ciberseguridad la vemos preponderante. Tienes observabilidad, que ha sido una capa también, porque claro, todo esto se complica mucho. Si tú eres una empresa y tienes un portal y deja de funcionar, hace unos años era fácil encontrar dónde estaba el punto de error. Ahora, con los modelos de lenguaje, con el ChatGPT, con las nubes, multinubes, bueno, todo se ha complicado mucho y te hacen falta herramientas de observabilidad. ¿Dónde está el problema para poder arreglarlo rápido? Es una temática que nos gusta mucho también, ¿vale? Luego, temas de bases de datos que están a la izquierda, como Snowflake, que es una de las, de Ujú. las
favoritas que hemos tenido. Se mezclan ahí, también aquí, volviendo a nuestra metodología, nosotros nos tiene que gustar la temática, he citado ciberseguridad, observabilidad, bases de datos, pero luego también está que nosotros analizamos mucho el management, el equipo directivo. Entonces, por ejemplo, en Snowflake, que salió, fue recuerdo el comentario de Warren Buffett: no invierto en lo que no entiendo. Bueno, le vi invertir en Snowflake, digo, bueno, me acabo de enterar de que Warren Buffett entiende de bases de datos de nueva generación. Invirtió, la acción salió a $135, llegó a cerca de 500 y luego cayó otra vez a 120. A nosotros ese nos pareció un buen punto de entrada. Hoy está por encima de 230 y, y, ¿y por qué? Pues porque además de que la temática les ha acompañado, toda esta explosión de datos alrededor de la inteligencia artificial les ha acompañado un cambio directivo, y el que fue el CEO que la sacó a bolsa se retiró, cubierto de dinero, pero entró otro que era muy visionario tecnológico y empezó a cambiar el equipo directivo por debajo de él, metiendo una persona nueva en ventas, etcétera. Entonces, es la temática por un lado y luego es el stock picking concretamente de historias que tienes que analizar en fundamental, ¿no? Entonces, ciberseguridad, sin duda; observabilidad, sin duda; bases de datos, sin duda. Temas, por ejemplo, que han ido muy mal, servicios informáticos, los Accentures, los Globant. ¿Por qué? Porque claro, te planteas, si con la inteligencia artificial puedo hacer muchas cosas, ¿de qué me sirven los integradores que me dan informáticos subcontratados? Pues ha habido un freno de demanda de esos servicios, que son los que están en la última capa de arriba del todo, los que hacen la última milla de integración entre los sistemas informáticos y lo que compra el cliente, y están sufriendo mucho. Eso han caído, pero vamos, como moscas. También han caído mucho las empresas de contact center. Aquí una noticia que a lo mejor algunos recuerdan, cuando Teleperformance, que es la empresa de servicios de contact center, de atención al cliente, pues la más grande, además cotizada, anuncia Klarna, que es una empresa tecnológica que hace préstamos Buy Now, Pay Later, compra ahora y paga en tres o en varios meses, y anuncia que va a prescindir de los servicios de los contact centers porque la inteligencia artificial se lo automatiza todo. Estoy simplificando el mensaje, ¿no? Sí. Pues Teleperformance se va a un -30 en un día, ¿no? Entonces, igual que a Teleperformance, le ha pasado a muchos de ese mundillo de contact center, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es muy capaz de mejorar lo que hasta ahora nosotros todos hemos sufrido, de llamar a tu telefónica de turno o a tu empresa de electricidad de turno y sufrir un robot hasta que te entiende y te atiende. Entonces, esto lo está revolucionando la inteligencia artificial, y los que viven de servicios de atención al cliente, pues junto con los de servicios generales, están sufriendo mucho. Entonces, en fin, que hay que navegar esas capas de la tecnología y ver dónde hay revolución a la vista por la inteligencia artificial, que está haciendo que las bolsas de beneficios que antes estaban en un sitio van a cambiar a otros sitios, ¿no? Por eso Amazon, Google o Microsoft, su bolsa de beneficios ha ido creciendo, se le han ido quitando a otros, y ese dinero se está moviendo en esta pirámide que tenías en pantalla. Eso es lo que a nosotros nos parece muy interesante y vemos recorrido, Y ¿no? donde Hay os que elegir. estáis, sí, iba a decir que donde os estáis moviendo y donde veis interés y donde al final sois expertos, sabéis en el momento en el que entrar, en qué empresa entrar, la analizáis muy bien. La gente de a pie, pues no tenemos la mayoría de esos conocimientos. Yo que me muevo en el mundo de los mercados desde hace mucho tiempo, pues saber de tecnología no es tan fácil. Lo que decías de Warren Buffett, ¿no? Hay que invertir en lo que se sabe y pues en este caso delegar a un experto que sabe, pues nos puede ayudar, porque yo puedo decir, sí, yo creo en la tendencia de la inteligencia artificial, pero no sé cómo moverme en ella, ¿no? Entonces, para quien no sepa cómo moverse en ella, lo que decíamos antes, podéis acceder a este fondo y podéis preguntar, ¿y dónde lo encontramos? Pues este fondo, que lo sepáis, que lo podemos encontrar a través de MyInvestor. El ISIN, insisto, os lo ponemos en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, si estáis interesados. Os lo digo aquí de viva voz, que es LU287-407-8400. Para quienes estéis interesados, lo buscáis en el buscador de MyInvestor y haciéndoos clientes, pues tenéis todas las ventajas de MyInvestor habituales, que lo tenéis ahí también en el link que podéis cotejar y que tenéis aquí también en pantalla, y que sepáis que, bueno, pues que es muy, muy sencillo y que el trabajo de Juan y todo
todo el equipo, pues va vinculado en esto, ¿no? En buscar grandes oportunidades ahora pensando en un largo plazo, ¿no? La tecnología tiene, como dices tú, un muy largo recorrido, ¿no? Sí, nosotros tendemos a mirar las oportunidades de inversión a un plazo entre 1 año y 2, porque evidentemente no es fácil acertar en timing a muy corto plazo, no somos de tradear en el día ni ese estilo, que oye, que puede ir perfectamente muy bien, ¿no? Nosotros, como estamos cómodos es mirando dentro, pues no sé, ciberseguridad, un sector, esto va a ir bien, crecimiento de más del 10% en los próximos 3 años. Esta empresa concreta creemos que puede coger cuota de mercado y tender hacia monopolio o a muy dominante, y por eso invertimos ahora, y eso pues lleva un ciclo y es 1 año, 2 años en los que, pasando presentaciones trimestrales, se va poniendo de manifiesto si acertamos o no. Entonces ese ciclo de 1 a 2 años desde que tú tienes tu tesis sobre por qué inviertes en un espacio y en una empresa en concreto y cómo después se desarrolla, requiere ese proceso de maduración, sí. Pues nos vamos a quedar con todo esto, que me quedo con ganas de mucho más, o sea que a ver si en otra ocasión te puedes pasar también por el canal y profundizar en tecnología, que creo que a la gente le interesa mucho este tipo de inversión, así que muchísimas gracias, Juan, por pasarte por el canal, por tu masterclass tecnológica y dónde están las oportunidades, y te espero nuevamente. Yo encantado de recibirte por aquí. Pues igualmente encantado de haber estado y de volver cuando queráis. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, lo dicho, dejad vuestro like, comentario, cualquier duda, lo que sea, en la caja de comentarios, y suscribiros al canal. Y si estáis interesados, lo que he dicho antes, el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.